Cada historia de las que ya han sido contadas, pues tiene, aunque sea una característica de lo que nosotros hemos vivido o hemos sido, ¿no es cierto? Pues ahora vamos a ver la historia de David y Betsabé. Esta es la historia de un matrimonio que comienza de la peor manera. Personalmente, creo que siempre será mejor que un matrimonio empiece de la mejor forma o de la mejor manera, haciendo las cosas de manera íntegra que agrade a Dios. Pero no todos los matrimonios empiezan así. Y si es el caso, bueno, ¿qué le esperará a este matrimonio? Hay un dicho que dice, si mal empieza, mal termina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo empezó la historia. Segunda de Samuel 11:1. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron. Luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá, David se quedó en Jerusalén. Entonces, así empieza la historia de esta pareja. ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Quién ve ahí algo? Dice, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron. Luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tenía que estar haciendo David? Él tenía que estar, como dijo un político, he puesto el pecho sobre las balas, algo así, ¿no es cierto? Eso tenía que estar haciendo David. Pero esa vez esta historia empieza con David huyendo de sus responsabilidades. David no estaba haciendo lo que se esperaba que un rey haga o estuviera haciendo en ese tiempo. Tal vez, no sé si estaba cansado, no sé si tenía miedo, no sé si se quedó dormido, o simplemente se relajó, pero él estuvo huyendo de su responsabilidad. El verso 2 dice, un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Cuál fue el pecado de David? Un pastor decía que es mejor que nosotros nos mantengamos en actividad, porque cuando nos ponemos a estar hurgando o relajados o estamos de vacaciones, cualquier cosa se nos puede aparecer. Y aquí vemos a David viendo lo que no tenía que ver. Su pecado fue fijar su mirada. Realmente él no podía evitar que Betsabé se bañara. Pues era común, o sea, como cualquier persona se puede bañar. Pero tenía la opción al verla. Uno puede ver cualquier cosa por ahí, bueno, no pasa nada. Pero él fijó en lo que... O sea, ¿cómo sabe cómo supo David que la mujer era hermosa? Es que David se quedó buen tiempo mirando ahí. Y ahí es donde se cumple lo que dijo Jesús. Si ustedes oyeron lo que fue dicho, dijo, ¿no es cierto? Si usted mira
o si usted adultera con una mujer, o peca, ¿no es cierto? Pero yo digo que solo mirando ya ha adulterado con la mujer. Pasó esto con David. Y como dije, David tenía la opción de mirar, bueno, se está bañando y me desvío la mirada o me voy. Pero él no lo hizo, se quedó ahí y él no podía evitar que Betsabé se bañara, pero sí podía evitar de quedarse viendo, fijándose en ella. David pudo saber lo hermosa que era y eso originó su plan para obtener lo que no era suyo. A veces nosotros hemos deseado cosas que no son nuestras y hay veces terminamos llevando a casa lo que no es nuestro. Pasó con David y puede pasar con nosotros. Y eso, pues no es bueno para nadie, ¿no? Así empieza la historia. Imagínense, con un deseo carnal, no con una guía bajo la bendición de Dios. Y bueno, pues yo creo que el ser humano no va a poder evitar el tener la tentación aquí en la tierra, pero sí vamos a poder evitar el decir no, o el desviar, o es escoger lo que es bueno y agradable para el Señor. Entonces, dice en el verso 14, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el pecado de David? Mirando. Eso es el pecado de David. Todos los pecados y errores que vemos después nacen del pecado de mirar. Después de esto, más o menos sabemos el desenlace que tuvo este matrimonio, pues empezó con mirar. Entonces, yo me acuerdo a los niños de la escuela dominical, les enseñaban una canción que decía, mira tus ojos lo que ven. Algo así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Mira tus manos lo que tocan. Cuidado, ¿no es cierto? Yo, al estar estudiando esto, yo decía, nosotros tenemos señales de advertencia en todo lugar, ¿no? Pero también hay señales de prohibición. Cuando dicen no, ¿qué es? ¿Prohibición o advertencia? Prohibición, ¿no es cierto? O sea, no es no, o sea, no dice cuidado. Cuando es advertencia dice cuidado, pero cuando es no, es no. Cuando dice, ¿cómo lo tomamos a ese verso que dice, no os unáis en yugos desiguales? ¿Como advertencia o como prohibición? ¿Pero lo hemos hecho? Ese es el problema del ser humano. Que no, como que decimos, es que sí dice que no, pero yo creo que sí puedo hacerlo, o yo creo que sí debo hacerlo porque voy a tratar de hacer de la mejor manera para... Entonces, ahí nos metemos en problemas. Cuando es no, o sea, si la palabra dice no, es no, pero el ser humano tiende a decir, ¿será verdad que es no? O lo voy a experimentar.
y no lo tomamos como una prohibición, sino como una advertencia. Cuando es una advertencia, pues con cuidado, dice, voy a cuidarme de no hacer esto, voy a cuidarme de no hacer esto, pero es una sugerencia. Pero cuando es una prohibición, lo hacemos una sugerencia, ahí está el problema del ser humano. Ahora vemos la solución brillante de David al pecado que había cometido. ¿Cuál era la solución de David? Deshacerse del esposo de Betsabé. ¿Qué implicaba deshacerse del esposo de Betsabé? Pues tenía que eliminar, entonces ya cometió un pecado, ahora quiere tapar con otro pecado al pecado anterior. Tapar un pecado con otro pecado, esto nos trae la primera verdad. Todo sale a la luz. La palabra de Dios dice, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. No hay nada oculto. Algún rato todo sale a la luz. Y esto por dos motivos. Porque vamos a tratar de ocultar un pecado con otro. ¿O por qué vamos a tratar de tapar o de ocultar un pecado con otro pecado? Pues ya es mentira o engaño el menospreciar la ley de Dios. Decir, es que lo que estoy haciendo no creo que sea tan malo. Voy a hacer esto y así no se van a enterar. Hemos hecho ¿cuántas veces? Desde niños hemos hecho eso. O sea, no podemos decir, yo nunca hice eso. Lo hemos hecho. Para salir del apuro. Para seguir aparentando ciertas cosas que creemos que no se va a enterar. Incluso el pensar que apartarse de Dios y de las personas evitará que el pecado salga a la luz. Ha habido hermanos que por ciertos pecados ocultos han ido de la iglesia para tratar de no revelar ese pecado. Pero por más que nosotros tratemos de evitar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos hacer. Podemos ir a 1000 iglesias tratando de ocultar algo que hicimos, pero el Señor va a estar en las 1000 iglesias diciendo, esto hiciste tú. Todo pecado es insostenible. Y 2, todo sale a la luz. Porque a Dios no le agrada el pecado. Porque por más que nos neguemos a creer, Dios no es cómplice del pecado de nadie. Dios no va a decir, sí, tú pecaste, pues voy a esconder tu pecado para que los hermanitos no te murmuren, o no te hablen, o no te digan. Dios no lo va a hacer eso. Dios va a sacar a la luz. Y hay muchas mentiras que hemos escuchado o que escucharemos después del pecado, o lo hemos dicho nosotros mismos, como nadie se enterará, no es tan malo como te lo hace pensar o como creemos, no habrá consecuencia e incluso es una prueba, lo hemos dicho nosotros. Y es porque Dios no es cómplice del pecado, es que vemos 2 acciones maravillosas de Dios con David en el capítulo 12. En el capítulo 1, como en el capítulo 11, vemos cómo David falla a Dios. Pero en el capítulo 12 vamos a ver lo que Dios hace por David y por nosotros. Dios, por medio del profeta Natán, expone el pecado de David. Son 2 cosas que Dios hace por nosotros.
Dios no le da la opción a David a confesar su pecado. Y digo que son dos actos maravillosos de parte de Dios, porque Dios hubiera desechado a David en el momento en que pecó. Simplemente terminaba con David. Y en lugar de darle la opción de confesar su pecado, simplemente hubiera dado el veredicto. Porque Dios fue tan grande en su amor que Dios permitió que David tenga otra oportunidad. No nos parece algo parecido, no es algo parecido a que nosotros hayamos hecho en nuestras vidas. Hemos cometido tantos errores, pero Dios sigue dándonos la oportunidad de corregir nuestro camino. Dios, por medio del profeta Natán, expone el pecado de David. Dios no le da opción a David a confesar su pecado. Dos actos maravillosos de Dios con David. Segunda de Samuel 12:13. David respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. ¿Por qué dijo esto? Porque vemos cómo David había juzgado Vamos a leer rapidito algo del verso 11. Dijo: bueno, pero Betsabé se quedó embarazada, y cuando se dio cuenta que lo hizo saber a David, entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita. Joab cumplió su orden. Y Urías se presentó ante David, y éste le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iban desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías: vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto a Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer, beber, dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén y ese día y el siguiente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó, pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esa carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y déjalo solo, para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe de lo sucedido en la batalla, y al mensajero le instruyó: una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta por qué se acercaron tanto a la ciudad, no saben que hay peligro de que hay alguien que arroje desde la muralla. Recuerden cómo murió Abimelech, el hijo de Yerubá, murió en Tebes,
porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino porque se acercaron tanto a la muralla. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Tú le dirás, también murió Urías el hitita. El mensajero corrió a llevar las noticias a David tal y como Joab le había dicho. Al llegar le dijo a David, lo que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir varios de tus soldados, entre ellos murió también Urías el hitita. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimos. Hasta ahí. Entonces, vemos lo que hizo David y por eso fue que, o sea, el gran plan de David, ¿no? Por ocultar un pecado. Y aquí vemos también que David no puso solamente en peligro a Urías, sino a todo su pueblo. Porque con la finalidad de matar a Urías, lo puso en peligro a su ejército y todo lo que implica en ocultar un pecado. Cuando nosotros mentimos, ¿se acuerdan de Raquel era que llevó unos ídolos de su padre y lo puso en peligro a todo su pueblo? Otro día conversábamos con alguien, decíamos, ¿por qué nuestra iglesia no crece? Ya son 20 años, como va a ser 30 años de existencia de este lugar y no crece la iglesia. Somos los mismos que estuvimos y hay algo aquí en esta iglesia que no nos deja crecer. Y decíamos, y el pastor también ha dicho por más de una vez, es el pecado oculto que tenemos cada uno de nosotros. Por la misericordia de Dios, la iglesia ha subsistido. Hubo pandemia, hubo paro, hubo dolarización. La iglesia ha sobrevivido. La infraestructura ha sobrevivido. Pero como que no hay crecimiento, no hay avivamiento, como el pastor Rojas decía también. ¿Qué es lo que pasa? Hay pecado oculto en nosotros. Tenemos que sacar a la luz de la palabra, no divulgar a la iglesia, pero sí decirle como David, reconozco que he pecado contra el Señor. Eso es lo único que tenemos que decir. Exactamente la iglesia, bueno, yo me convertí aquí en este lugar cuando la iglesia cumplía, si no me acuerdo mal, 7 años de aniversario. Y aquí ya voy casi 22 años. Entonces, hay veces sí, o sea, sí nos hacemos preguntas, ¿qué pasa con nuestra iglesia? ¿Será que no estamos trabajando lo suficiente? Yo decía, si el Señor no tuviera misericordia sobre este lugar, pues ya no existiera este lugar. Ha habido iglesias grandes con intervenciones internacionales que han cerrado las puertas en esta pandemia. Pero el Señor tiene misericordia sobre este lugar. Pues todavía
tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado como David lo hizo. Y creo que la iglesia crecerá. Yo creo que Dios nos da la oportunidad para seguir aprendiendo de todo esto. No sé cuántos pastores han pasado por este lugar, pero seguimos los mismos, y como que algunos ya incluso se aburren, ¿no? Ahora desearíamos que la confesión que hizo David, pues, hubiera borrado todas las consecuencias que tuvo, que se implicó en ocultar el pecado. Y no es así. Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, yo me arrepentí ante el Señor y dije pues que el Señor va a ser mi Salvador. Pero eso no implicó que los pecados que dejé atrás cuando no le conocía al Señor. Sí me arrepentí, pero las consecuencias aún nos siguen. Hemos pecado, hemos arrepentido, pero las consecuencias nos siguen. Pasó también esto con David. En el verso 14 del capítulo 12 dice: pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Alguien tiene que morir por nuestros pecados. Por nosotros lo hizo Cristo. Pero solamente nos beneficiamos si realmente vivimos bajo obediencia a Él. Y con esto vemos otra verdad, que es, pues, a David, la palabra lo dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí vemos que nadie es perfecto. La confesión de David muestra que a pesar de ser una persona conforme al corazón de Dios, no quiere decir que no cometa pecado. Lo vamos a hacer porque todavía vivimos aquí en esta tierra. Casi un año pasó David sin reconocer su pecado. Él no quería reconocer su pecado, él quería seguir en su mundo de ocultar el pecado, de decir no pasa nada, yo hago estas cosas para que nadie se entere, pero ante Dios no lo podemos hacer eso. Lo que nos muestra lo ciegos que podemos estar aún pensando que estamos viviendo una vida íntegra delante de Dios. Si alguien nos pregunta, hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano. Aunque por dentro nos estamos muriendo por ese pecado que cometimos. Aunque por dentro el Señor nos desgarra el corazón por ese pecado que hemos cometido. Por esa mentira, por esa traición, por algo que tomamos que no era nuestro. Casi un año pasó David sin reconocer su pecado. Y nosotros vivimos algo parecido. Y estas son las palabras de un hombre conforme al corazón de Dios que pecó. En Salmos 38:4 dice, si alguien me acompaña, lo voy a leer hasta el verso 9. Es como una confesión de rendición. Salmos 38:4. Y esta es la realidad de un hombre que reconoce su pecado. Salmos 38:4 dice, mi pecado
pesa sobre mi cabeza. Son una carga que ya no puedo soportar por causa de mi locura. Mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado, totalmente abatido. Todo el tiempo ando afligido. La espalda me arde sin cesar. No hay nada sano en todo mi cuerpo. Me siento débil y en gran manera agobiado. Mis quejas son las de un corazón atribulado. Señor, tú conoces todos mis deseos, mis anhelos, no te son ocultos. ¿Hemos sentido alguna de estas características cuando hemos hecho algo indebido? Hay veces nos da ganas de decir, trágame tierra, porque he hecho lo malo delante de Dios. Hay veces nos da envidia de los que se mueren, porque el pecado que hace delante de Dios es nos carcome tanto que no nos deja en paz. A veces solamente de pensar en qué pasará, es una angustia terrible cuando uno no hace bien las cosas delante de Dios. Y esto estaba experimentando David. Y es cierto, cuando nosotros llevamos ese pecado oculto, nos pesa, nos arde, nos duele, nos cansa. Y queremos seguir con la mochila a la espalda, sin querer dejar, sin querer reconocer ese pecado. Con el pecado a cuestas, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que decir como David, Señor, tú conoces mis deseos, mis anhelos, no te son ocultos. Por eso dijo el Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él sabía reconocer su pecado. Aquí vemos las características de un hombre común y corriente. David quiso tapar un pecado con otro pecado y así lo hizo por varios tiempos hasta cuando el Señor lo dijo, estás haciendo mal, hijo. Natán tuvo que enfrentarse a David con su pecado, tuvo que confrontar. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no le enviaba a Natán a decir eso? Capaz que David se quedaba tranquilo y seguía cometiendo más errores. Cuando dicen no, es no, o sea, no es advertencia, es prohibición. Todo sale a la luz, aun cuando creas estar bien, pero el cómo reaccionas a las situaciones, cómo te comportas, cómo ves la vida, te muestra que no estás bien como crees. Cuando alguien te llama la atención, ¿lo tomas tranquilo? ¿O explotas ese momento? No, y si yo estoy haciendo bien, yo sé cómo hago, yo hago mi trabajo y punto. O dice, sí, es verdad, cometí un error y lo voy a corregir. ¿Qué es más correcto? ¿O qué es lo correcto, mejor dicho? Cuando leemos el capítulo 12 nos vamos a hacer algunas preguntas. Todo el capítulo 12. ¿Acaso David no se daba cuenta de que estaba en pecado?
¿Acaso David no sabía que mirar a otra mujer no era pecado? ¿Acaso no se daba cuenta de lo terrible que era su pecado? Y preguntas que a veces es necesario decirnos a nosotros mismos si estamos a punto de cometer el pecado, no después de cometer el pecado. Porque después de cometer el pecado ya lo está hecho, lo tenemos que sufrir las consecuencias. Es mejor hacerlo antes. ¿No será que tratamos de ocultar un pecado con otro pecado? Tal vez tenemos envidia, amargura, orgullo, ira, frustración, servicio sin sentido. Lo tengo que hacer porque me toca. Cansancio de servir, huir de la palabra. Estos solo son síntomas de que nos muestran que estamos tratando de vivir de un pecado con otro pecado. Ahí tenemos algo dentro de nosotros que no nos deja en paz, como David lo confesó. ¿Por qué no buscamos dentro de nosotros qué es ese algo que tratamos de ocultar con otro pecado, con aparentarnos que estamos bien? ¿Qué hacer? Lo que hizo David en el verso 13 dijo: reconozco que he pecado contra el Señor. En lugar de ir culpando a otras personas y de poner excusas. No es que yo no sabía, pero hay una palabra que suena en las redes sociales que decía: yo no lo sabía. ¿Se acuerdan, no? Sí lo sabemos. Sí lo sabemos lo mal que estamos haciendo, pero lo queremos hacer. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero porque David se postró y confesó su pecado. Ahí en Salmos 38 era. Sí, vemos la confesión de David. De cómo él realmente se arrepintió y sintió lo que es llevar el pecado. Sintió lo que es cargar con el pecado. Sintió lo que es vivir con el pecado. Porque el pecado no es solamente en el momento, sino el pecado nos persigue todos los días. Todos los días. El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Este es un hombre imperfecto, experimentando el perfecto perdón de Dios. Hasta aquí dos verdades. Todo sale a la luz y nadie es perfecto. Y esta tercera verdad es: todo pecado tiene consecuencias. Es necesario quitarse de la mente que la confesión del pecado evita las consecuencias. Nosotros cuando venimos a Cristo confesamos nuestro pecado y hacemos que el Señor sea nuestro dueño. No se nos ha borrado las consecuencias que hemos dejado atrás. Nos persigue. Pero a lo largo de la vida con Cristo se va haciendo más fácil obedecer a Dios que vivir en el pecado. Cuando algo se daña,
Cuando algo se daña que no se puede reparar automáticamente por reconocer que algo está dañado, no se arregla, ¿no es cierto? Cuando se daña el microondas decimos, se dañó el microondas. ¿Se arregló? No, no se arregló, quedó dañado. Ya le dijimos que está dañado y ya reconocemos o ya sabemos que está dañado, pero con eso no se arregla. Lo que hace la confesión es evitar la muerte. Como dijo Natán, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como hay consecuencias, a pesar de que muchos crean que esas consecuencias tienen que ver con nosotros, la realidad es que tiene que ver con Dios. Dios no se va a olvidar de los pecados que nosotros hicimos. Y las consecuencias no se van a desaparecer por más confesión que hagamos, por más arrepentimiento que tengamos, lo tenemos que sufrir. En el verso 14 dice, pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Pero aquí viene la buena noticia en una verdad. Todo pecado tiene consecuencias, pero el arrepentimiento también trae consecuencias. La historia nos cuenta que no solo fue David quien confesó su pecado y fue perdonado, también Betsabé confesó su pecado y fue perdonada. Y si las consecuencias de su pecado fueron terribles, pero a raíz del perdón, David no volvió a mirar a otra mujer. ¿Se acuerdan de qué dijo Jesús a la mujer que había sido encontrada en el pecado? Vete y no peques más. El arrepentimiento trae perdón y bendición. Y si las consecuencias de su pecado fueron terribles, pero a raíz del perdón, David no volvió a mirar a otra mujer y con ella concibieron a Salomón, quien sería el rey que Dios escogería después de David. Dios restaura matrimonios si realmente nos arrepentimos y volvemos a Él. Imagínense que este matrimonio empieza terriblemente ocultando pecados, pero a raíz de la confesión de los dos, de la pareja, Dios escoge de su hijo como rey para su pueblo. El arrepentimiento trae perdón y bendición. El verso 24 de este capítulo 12 dice, y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón, y el Señor amó a este niño. El Señor. Y por eso envió un mensajero al profeta Natán para decirle que lo llamara Jededías, que significa amado de Dios o amado de Jehová. Entonces, hasta aquí tenemos 4 verdades. Todo sale a la luz, que es uno. Nadie es perfecto. Todo pecado tiene consecuencias. El arrepentimiento trae perdón y bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado bendición después del arrepentimiento? Y una verdad más que para mí es algo maravilloso que podemos experimentar y que se escucha de parte de Dios para el matrimonio. El pecado es la realidad de todo matrimonio. No va a ser
inevitable, o sea, es inevitable. Pero podemos experimentar el perdón, la gracia y la misericordia por medio del arrepentimiento. No importa cómo haya empezado el matrimonio, cuando hay arrepentimiento, trae perdón y bendición, y el matrimonio es restaurado por el Señor. Había alguna vez un tiempo de reflexión, y por ahí escuchaba que decían, no importa cómo haya llegado la pareja que tienes ahora, pues recíbele como un regalo de Dios, siempre que esté bajo la voluntad del Señor, siempre que vivas bajo la voluntad del Señor. Por eso, no todos los matrimonios empiezan bien, pero eso de ninguna manera quita el hecho de que puedas experimentar el perdón de Dios. Solo hay algo que responder. ¿Cuándo experimentarás el perdón? Otra pregunta es, ¿cuándo dejarás de excusarte y te arrepentirás? Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que necesitas cambiar tu historia? Hasta aquí 5 verdades. Voy a repetir los últimos 2 que dice: el arrepentimiento trae perdón y bendición. El pecado es la realidad de todo matrimonio, pero podemos experimentar el perdón, la gracia y la misericordia por medio del arrepentimiento. Lecciones de esta historia, o que nos trae, o que nos deja esta historia. Como somos caballeros, primero para las mujeres. No te olvides de ser parte del proceso y no solo del problema. Me gustaría decir que es culpa del varón el cual seduce a la mujer y que hace que caiga en pecado, pero no nos olvidemos de que la mujer puede y debe decir no. Con esto no quiero decir que es culpa de las mujeres el haber cometido algún pecado, pues es responsabilidad del varón. El ser líder espiritual no importa sea soltero o casado. Tenemos que tomar esa posición de ser líder como varón. El pecado es la realidad de todo matrimonio. Mujer, no te olvides de ser parte del proceso de restauración y no solo del problema. No te olvides que también tú debes ser restaurada. No te olvides que también tú necesitas ser perdonada. No te olvides que trae el perdón, o que tras el perdón necesitas regresar tu rol de ayuda idónea. 2. Mantén tus ojos en Dios. Betsabé sufrió las consecuencias de su pecado, pero ella no permitió que su pecado arruinara toda su vida. Y tras el pecado, no traigas al presente tu pecado. El Señor dijo que Él los entierra en lo más profundo, que nunca más se acordará de ese pecado. Pues nosotros tampoco, mujer, tú tampoco te acuerdes de ese pecado, porque ese pecado fue perdonado por Dios. No todas las historias empiezan de la mejor manera, pero eso no quiere decir que debes vivir trayendo tu pasado al presente, arruinando lo que Dios hizo o ha hecho con tu vida. No mires tu pecado pasado, mira a Dios.
3. No desperdicies tu segunda oportunidad, o la tercera o la cuarta, o lo que sea. No desperdicies tu segunda oportunidad cayendo en lo mismo, o tu oportunidad cayendo en lo mismo. En lugar de relajarte, procura que el perdón y la segunda oportunidad que obtuviste realmente cambien por completo tu vida. Betsabé fue la madre de Salomón. Y ser la madre de un rey no es cualquier madre. Ser la madre de un rey, eso nos debe dar una idea de cómo utilizó Betsabé la oportunidad que Dios le dio. En Nueva Traducción Viviente, en Primera de Timoteo 2:13 dice: pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Se acuerdan de Timoteo, como dijo Pablo? Me acuerdo de tu abuela y de tu madre, la fe que ellas tenían. ¿Se acuerdan también del dicho que dice que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo? Es porque las madres tienen esa oportunidad de criar hijos que sean reyes. ¿Cuántas madres habrán criado a hijos que ni siquiera pensaron que iba a llegar a ser presidente de la República? Betsabé lo crió a un hijo que llegaría a ser después el rey de Israel. ¿En qué estás ocupando tu lugar? ¿En qué estás ocupando la oportunidad que Dios te ha dado? Posiblemente fue Betsabé quien tuvo mucho que ver con este proverbio que dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aún llegue a anciano, no se apartará de él. ¿En qué estás aprovechando la oportunidad que Dios te da? ¿Qué has hecho con el perdón que recibiste de Dios? ¿Qué pasó tu relación con tu esposo después de haber sido recibido el perdón? ¿Eres una mujer que refleja el temor de Dios? ¿O refleja temor a Dios? ¿Estás enseñando el temor a Dios a tu familia? ¿Qué pasó con tu relación con los demás después de haber sido perdonada? ¿Qué pasó con tu vida después de haber sido perdonada? Con tu vida. ¿Realmente estás aprovechando la oportunidad que Dios te ha dado? Y cuarto, ten cuidado. Si bien Betsabé no sabía que David miraría, ella debía tener cuidado de no exponerse. Ahora, con tanta exposición que tenemos por todas partes, ten cuidado con lo que muestras y dejas a entender. Si eres una mujer casada, muéstrale al mundo que lo eres. Y si eres soltera, muéstrale al mundo que tienes a Dios. Ten cuidado y sabiduría no solo en tu actuar en público,
sino también en lo íntimo. Ahora que es tan común hacer esto de los TikToks, vemos a tanta gente haciendo cosas indebidas y tanta gente mirando cosas indebidas. Nosotros, cuando el Yolito era pequeño, decíamos que la computadora era como una herramienta, no es un juguete. Pero ahora le hemos hecho que la computadora, el celular y todas las cosas que tengamos con tecnología pues sean nuestro pasatiempo. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? ¿Estamos aprovechando la segunda o la oportunidad que Dios nos ha dado? Varones, no descuides tu obediencia. Fue el descuido lo que llevó a estar en el lugar que no debía estar. Y fue su descuido lo que llevó a no desviar su mirada de Betsabé. Si David hubiera estado haciendo lo que debía hacer, esto no hubiera pasado. Él sabía dónde debía estar y qué es lo que debía hacer, pero descuidó su obediencia. Él como rey no estaba asumiendo su rol. Y contrario a su descuido, cuando tenía que arrepentirse, se arrepintió. Aunque tarde, pero lo hizo. Y ese arrepentimiento lo llevó a la bendición. No te olvides que la forma en que tú ves la escritura es la forma en que vivirás. Si te olvidas de que estás llamado a obedecer, no va a tardar mucho en que cometas error tras error. Vivimos bajo desobediencia y vivimos cometiendo, como dijo David, locura. Pero si estás dispuesto a obedecer aún cometiendo errores, sabrás que puedes acercarte y pedir perdón a ese Dios que siempre estará dispuesto a perdonarnos si nos vamos arrepentidos. No descuides tu obediencia. No nos olvidemos de nuestro rol como líderes, padres, hermanos, hijos. Nuestro rol como padres es de ser líderes de nuestra familia. 2. Da mantenimiento a tu armadura. Nosotros sabemos cuál de nuestras áreas son más débiles y estamos fortaleciendo esas áreas. Cada uno de nosotros sabemos en qué somos más débiles. A veces en nuestro mirar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Y son las áreas más débiles las que causan los daños más terribles que nos llevan a ofender al Señor de la forma más horrible. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas más débiles y dar mantenimiento a la armadura. Refuerza las partes más débiles mientras abrillantas las áreas más fuertes. No solamente hay que limpiar la parte externa, sino
la parte donde más débiles somos. No nos descuidemos de la armadura, que con el paso del tiempo, hasta la mejor armadura necesita ser reemplazada totalmente por una nueva. El Señor decía, el Pablo decía en una de las cartas, renueven el entendimiento. Y lo podemos hacer solamente con la palabra de Dios. Porque como humanos podemos encontrar tanta filosofía en el mundo que incluso nos contradicen la palabra de Dios. Pero es en la palabra de Dios donde encontramos toda verdad. 3. No tardes en confesar tu pecado. Pasó casi un año o más de un año y David no confesaba su pecado. Hay personas que necesitan estar en contra cuerdas para confesar su pecado. Hay personas que necesitan caer en lo más profundo para darse cuenta de lo que necesitan de Dios. Yo no sé en qué condición usted llegó al Señor, pero es preferible estar bajo la voluntad del Señor que venir con ese dolor ante el Señor, con ese dolor de la caída, con ese dolor de la herida, con ese dolor de los golpes que la vida nos dio por tomar malas decisiones. No tardes en confesar tu pecado. ¿Sabe lo que dice en Salmos 32:3? Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La pregunta es, ¿cómo hago para confesar inmediatamente mi pecado? La primera clave está en escudriñar nuestro corazón y nuestra vida constantemente. Y la segunda es la obediencia. Ve y arrepiéntete. Cuarta, ama a Dios sobre todas las cosas. Un varón que ama a Dios está en Mateo 22, 37, 39. Es un hombre comprometido con todo su corazón. No hay amor a una mujer que reemplace a Dios. Si tú amas a Dios como Él lo quiere, amarás a todo. Por ende, el amor, si nuestro amor como varones es primero a Dios, el resto es como contagiarse de ese amor. O sea, no necesitas amar más a una mujer que a Dios. Necesitas amar a Dios para amar a los demás. Dice, con todo su ser, no hay situación ni deseo que lo desvíe de nacer de lo que Dios mandó a hacer. Mateo 22, 37, 39 dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu... Mateo 22, 37. Es un mandamiento.
Jesús respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con ese amor no habrá nada que... O sea, con ese amor a Dios no habrá alguna otra mujer que mirar, algún otro hombre que mirar. Pues como para un varón, sé un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, y ahí sabrás que las decisiones no son tan difíciles como crees. Como conclusión, vamos terminando. Quiero terminar con 12 recomendaciones. La primera es para varones y la segunda para todos. Varón, no quites la mirada de tu esposa. David tuvo 6 esposas antes de Betsabé. Eso solo nos dice una cosa: que David perdía de vista a su esposa. Así se terminaron, o así se terminan o dañan los matrimonios cuando pones la mirada en alguien prohibido para ti. Eso de que se acabó el amor, que ya no les quiero, que está gorda, que está fea, ese es puro pretexto. ¿Qué dice en Mateo? Dice: el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no estás diciendo: yo ya no me quiero porque soy gordo, porque soy feo, porque soy viejo. Y varón soltero, el matrimonio no es un juego. No debes ir saltando de relación en relación esperando a la mujer ideal. Trabaja para ser el hombre ideal y esa mujer llegará. Y cuando llegue, no le quites la mirada. Dos, haz todo lo posible para hacer solamente lo que le agrada a Dios. Vive con esa idea en tu mente y no desvíes tu mirada de esto. Hacer solamente lo que le agrada a Dios. Recuerde que la fórmula para los fracasos pasados, presentes y futuros siempre es la misma: arrepentimiento, cambiar de dirección, dejar de hacer lo que me hace daño, lo que les hace daño, o con los que le hago daño. Recuerda que pedir perdón también es algo que agrada a Dios, y que eso le convirtió a David en un hombre conforme a su corazón. Varón y mujeres, sean los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que hacen todo lo posible de hacer lo que a Dios le agrada. Y quisiera que busquen esta cita para que podamos leer todos juntos como instrucción final. Colosenses 3:1. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso es idolatría. Y el 12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.